En la sección anterior mencionamos que la nueva teología enseña que Cristo estaba exento de las pasiones que los seres humanos heredamos, contrario a lo que siempre ha enseñado la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a saber, que la naturaleza humana de Cristo participó de dichas pasiones. Ellen G. de White en algunas ocasiones mencionó que Cristo tenía pasiones como las nuestras, pero en otras ocasiones ella expresó que Cristo no tenía las pasiones de la humanidad caída. También mencionamos que Ellen G. de White nunca se contradice a sí misma, por lo tanto, para comprender lo que ella quiso decir, es necesario analizar brevemente algunos conceptos en sus escritos sobre la naturaleza del ser humano y los elementos con los que fue creada. Mencionamos que el ser humano está compuesto de facultades superiores y de pasiones inferiores. Estas últimas deben estar sujetas a las facultades superiores para estar en armonía con la voluntad de Dios. Quedamos entonces en que íbamos a repasar los elementos que componen las facultades superiores para comprender el tema de las pasiones inferiores y así captar mejor qué quiso decir Ellen G. de White en relación con las pasiones inferiores y su relación con la naturaleza humana de Cristo. El primer elemento que vamos a repasar, que forma parte de las facultades superiores, es la razón. Esta es facultad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es el sentido común santificado. Es el intelecto. Veamos cómo lo presenta Ellen G. de White. La Educación, página 208. Dice así: la facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo solo se puede obtener mediante la dependencia individual del Señor. Cada uno debe aprender por sí mismo de Dios, mediante su palabra. Se nos dio la razón para que la usáramos, y el Altísimo desea que lo hagamos. Venid y estemos a cuenta, nos dice. Si confiamos en Él, podemos tener sabiduría para desechar lo malo y escoger lo bueno. Hijas de Dios, página 176. No actuéis por impulso o circunstancias, sino por la razón. Se debe estudiar la relación de causa a efecto. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 266. El amor es un principio puro y sagrado, pero la pasión concupiscente no admite restricción. No quiere que la razón le dicte órdenes ni la controle. Nuestra elevada vocación, página 89. Pero ustedes pueden someter toda emoción y pasión a control, en serena sujeción a la razón y la conciencia. Entonces Satanás pierde su poder de controlar la mente. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 267. Satanás fomenta todo lo que tiende a la corrupción. La cuestión que se ha de decidir es esta: ¿debe la esposa sentirse obligada a ceder implícitamente a las exigencias del esposo cuando ve que solo las pasiones bajas lo dominan y cuando su propio juicio y razón la convencen de que al hacerlo perjudica su propio cuerpo? Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 308. Dios desea que el hombre ejercite sus facultades de raciocinio, y el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará el intelecto como ningún otro estudio puede hacerlo. Es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana. Sin embargo, no debemos endiosar la razón, que está sujeta a la debilidad y flaqueza de la humanidad. Si no queremos que las Escrituras queden veladas por nuestro entendimiento, de manera que no podamos comprender las más claras verdades, debemos tener la sencillez y fe de un niñito,
estar listos para aprender y solicitar la ayuda del Espíritu Santo. Un sentido del poder y la sabiduría de Dios y de nuestra incapacidad para comprender su grandeza debe inspirarnos humildad, y debemos abrir su palabra con tanta reverencia como si entráramos en su presencia. Cuando acudimos a la Biblia, la razón debe reconocer una autoridad superior a ella, y el corazón y el intelecto deben inclinarse ante el gran yo soy. Y una última declaración se encuentra en Ministerio de Curación, página 92. El cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer a la voluntad, que a su vez ha de obedecer a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar en nuestra vida. Y con esto pasamos al segundo elemento que compone las facultades superiores, y es la conciencia. Este elemento es la parte del cerebro que convence de pecado, ya que recibe directamente las impresiones del Espíritu Santo. Por esa razón es que en algunas ocasiones se le define como la voz de Dios. Sin embargo, también la conciencia puede decidir no escuchar la voz de Dios. Veamos algunas declaraciones. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 112. La conciencia es la voz de Dios, la cual se escucha en medio de las pasiones humanas. Cuando se resiste, se contrista al Espíritu de Dios. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 120. La hermana White dice así: Dios ha confiado a los hombres talentos, un intelecto donde se originan las ideas, un corazón para que sea el asiento de su trono, los afectos para que fluyan como bendiciones para otros, una conciencia para que convenza de pecado. Y una declaración más que se encuentra en Consejos para los Ministros, página 343, dice así: el Espíritu Santo nos ha sido dado como una ayuda en el estudio de la Biblia. Jesús prometió: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Cuando se hace de la Biblia un libro de texto y se suplica fervientemente la dirección del Espíritu, y al mismo tiempo se entrega completamente el corazón para que sea santificado por la verdad, se logrará todo lo que Cristo ha prometido. Tal estudio de la Biblia producirá mentes bien equilibradas, vivificará el entendimiento y despertará las sensibilidades. La conciencia se sensibilizará, las simpatías y los sentimientos se purificarán, se creará una mejor atmósfera moral y se impartirá un nuevo poder para resistir a la tentación. Ahora pasemos entonces al tercer elemento que forma parte de las facultades superiores, y es la voluntad. La voluntad es el poder que decide obedecer a Dios o desobedecerle. Esta, a su vez, debe obedecer los dictados de la razón y la conciencia. Si dichos dictados han sido renovados por el Espíritu Santo, la voluntad tendrá inclinación a obedecer a Dios. Veamos cómo lo presenta la hermana White. Conducción del niño, página 37. La voluntad debe enseñarse para que obedezca los dictados de la razón y la conciencia. Mensajes selectos, tomo 4, página 157. La religión pura tiene que ver con la voluntad.
La voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana, sometiendo todas las otras facultades a su dominio. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide, que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerle. Y una última declaración que se encuentra en el Ministerio de Curación, página 131. El tentado necesita comprender la verdadera fuerza de la voluntad. Ella es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir y elegir. Todo depende de la acción correcta de la voluntad. El desear lo bueno y lo puro es justo, pero si no hacemos más que desear, de nada sirve. Muchos se arruinan mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones. No someten su voluntad a Dios, no escogen servirle. Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones, ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así, toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. Mediante el debido uso de la voluntad, cambiará enteramente la conducta. Al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una vida pura y noble, de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones, es posible para todo el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios. De acuerdo con las declaraciones anteriores relacionadas con las facultades superiores, podemos destacar los siguientes aspectos. Las facultades superiores o morales completamente consagradas a Dios son capaces de mantener la rienda sobre cada pensamiento y acción. Las facultades bajo el control del Espíritu Santo se desarrollan constante y armoniosamente con la voluntad de Dios. La razón santificada es capaz de desechar lo malo y escoger lo bueno. Puede controlar la pasión concupiscente. Es capaz de controlar toda pasión y emoción. De esa manera, Satanás pierde su poder de controlar la mente. Es capaz de dominar la vida en su totalidad. La conciencia que está santificada escucha la voz de Dios, convence de pecado. En el caso de Cristo, nunca lo tuvo que convencer de pecado, pues nunca pecó. También se sensibilizará para escuchar la voz de Dios. La voluntad santificada obedecerá los dictados de la razón y la conciencia santificada. Gobernará la naturaleza humana, sometiendo todas las otras facultades a su dominio con el fin de obedecer a Dios. Escoge servirle a Dios para que Él obre en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Someterá la naturaleza humana a la dirección de Dios. Se mantendrá alineada con el poder divino. Mantendrá a la persona firme y tendrá siempre la victoria sobre los apetitos y pasiones. Es claro que, aunque las facultades superiores, que no es otra cosa que la mente, aunque estén debilitadas por el pecado, pueden mantenerse en completa armonía con la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesús nació con las facultades superiores debilitadas por 4000 años de pecado, pero en completa armonía con la voluntad de Dios. La diferencia entre Cristo y nosotros
es que desde su nacimiento el Espíritu Santo mantuvo controladas esas facultades superiores, por lo tanto, nunca pecó. En nuestro caso, esas facultades superiores nacieron desconectadas del poder del Espíritu Santo y por lo tanto pecamos. Sin embargo, cuando se produce el nuevo nacimiento en nosotros, podemos mantener en sujeción nuestras facultades superiores, así como Cristo mantuvo en sujeción sus facultades. Cristo fue nuestro ejemplo en eso. Él tomó realmente las facultades morales de la naturaleza humana caída, pecaminosa, pero siempre las mantuvo sujetas para no pecar. En otras palabras, cuando Cristo se encarnó, tomó una mente debilitada por 4000 años de pecado. La tomó no vicariamente, sino realmente, pero nunca pecó. Nosotros, a través del nuevo nacimiento, mantenemos la misma mente debilitada por 6000 años de pecado, pero controlada por el Espíritu Santo, y de esa manera podemos vivir la vida de Cristo. Podríamos decir entonces que Cristo nació con la mente de un nacido de nuevo, solo que en su caso nunca necesitó nacer de nuevo. Dicha mente o facultades superiores en cualquier momento podían decidir pecar, solo que nunca decidió tal cosa. Veamos cómo esto lo presenta Elena G. de White en Manuscript Releases, tomo 16, páginas 181 y 182. Dice así: como Dios, Cristo no podría haber sido tentado a pecar, así como en el cielo no pudo ser tentado a quebrar su alianza con el Padre. Pero al humillarse a sí mismo y tomar la naturaleza humana, Cristo podía ser tentado. No tomó la naturaleza de los ángeles, sino la humana, perfectamente idéntica con la nuestra, pero sin mancha de pecado. Poseía un cuerpo y una mente humana con todas sus peculiaridades. Tenía músculos, huesos, cerebro. Siendo carne de nuestra carne, compartía la debilidad humana. Las circunstancias que rodearon su vida fueron de tal naturaleza que lo llevaron a estar expuesto a todas las inconveniencias de los hombres, no las de los ricos, sino las de los pobres, de aquellos que pasan por necesidad y humillación. Respiraba el aire que nosotros respiramos y caminaba como nosotros lo hacemos. Tenía conciencia, razón, memoria, voluntad y los afectos de un alma humana, todo unido a su naturaleza divina. De acuerdo a la declaración anterior, Cristo tenía las facultades superiores de un alma humana, pero unidas a su naturaleza divina. En otras palabras, las facultades superiores de Cristo eran como las de cualquier alma humana, es decir, pecaminosas, pero al mantenerse conectadas con su naturaleza divina desde su engendramiento, Cristo nunca pecó. Por eso es que Él fue sin mancha y sin contaminación. Con esto en mente, pasemos entonces a analizar brevemente el tema de las pasiones inferiores. Los términos apetito y pasión se refieren a deseos y anhelos del ser que deben ser controlados o eliminados. En relación con las pasiones que deben ser controladas, veamos en primer lugar 3 declaraciones de Elena G. de White que describen la naturaleza de estas pasiones. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 96. Ustedes son de esa edad cuando la voluntad, el apetito y las pasiones claman por ser complacidos.
Dios los ha implantado en su naturaleza para propósitos elevados y santos. No es necesario que se conviertan en una maldición para ustedes al ser degradados, pero llegarán a serlo cuando se nieguen a someterse al control de la razón y la conciencia. Carta 24 de 1890. Las continuas tentaciones de Satanás están diseñadas para debilitar el gobierno del ser humano sobre su propio corazón, para minar su poder de dominio propio. Conduce al ser humano a romper los lazos que lo conectan con una unión santa y feliz con su Hacedor. Entonces, cuando está desconectado de Dios, la pasión obtiene el control sobre la razón y el impulso sobre los principios, y llega a ser pecaminoso en pensamiento y actos. Se pervierte su juicio, su razón parece estar debilitada, y necesita volver a ser él mismo para regresar a Dios por medio de una visión correcta de sí mismo a la luz de la palabra de Dios. Y la otra declaración se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 24. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre, Hebreos 1:3, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Según las declaraciones anteriores, podemos ver que las pasiones inferiores fueron implantadas por Dios para propósitos elevados y santos. De hecho, Adán y Eva fueron creados con apetitos y pasiones, los cuales estaban bajo el dominio de la razón. No es necesario que las pasiones se conviertan en maldición. Se convierten en maldición cuando no se someten al control de la razón y la conciencia santificada. Es decir, cuando el ser humano se desconecta de Dios, la pasión obtiene el control sobre la razón y así el hombre pasa a ser un pecador. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión que los apetitos y pasiones en sí mismos no son pecado. Si los controlamos a través de las facultades superiores vivificadas, podremos vivir una vida perfecta como la que vivió Cristo cuando estuvo en esta tierra, ya que Él heredó las mismas pasiones y apetitos que heredamos todo ser humano de nuestras madres. La diferencia entre Cristo y nosotros es que Él siempre controló dichas pasiones y apetitos, por lo tanto, no pecó, mientras que, en nuestro caso, esas pasiones controlaron nuestras facultades superiores desde que fuimos engendrados, y por lo tanto, pecamos cuando empezamos a permitir que nos controlen. Sin embargo, a través del Espíritu Santo, se nos promete fuerzas para mantener en sujeción las pasiones inferiores y de esa manera vivir la vida que vivió nuestro Señor Jesucristo. Veamos más declaraciones sobre estas pasiones que deben ser controladas. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 134. El poder de la verdad debiera ser suficiente para sostener y consolar en toda adversidad. La religión de Cristo revela su verdadero valor al capacitar a quien la posee para triunfar sobre la aflicción. Pone a los apetitos, las pasiones y las emociones bajo el control de la razón y de la conciencia y disciplina los pensamientos para que fluyan por canales saludables.
Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 372. Se nos asegura que es Dios quien obra en vosotros. Sin embargo, la gente debe hacer su parte para controlar el apetito y las pasiones. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 232. Hermano G. tiene necesidad de la gracia de Dios para que sus pensamientos puedan ser disciplinados y fluyan por el canal correcto, para que sus palabras sean palabras justas y para que sus pasiones y apetitos se sujeten al control de la razón y la lengua se refrene ante la frivolidad, la censura y las críticas mundanas. Y una declaración más se encuentra en Señales de los Tiempos, 8 de julio de 1880. En el poder de Jesús deben resolverse a controlar la inclinación y la pasión y ganar victorias sobre las tentaciones de Satanás cada día. Este es el camino que Dios ha señalado para que los hombres sirvan a los elevados propósitos divinos. Podemos ver claramente que, según Elena G. de White, hay pasiones que deben ser controladas, ya que son parte de la herencia de la naturaleza humana y no serán eliminadas hasta la glorificación. El hecho de que dichas pasiones sean parte de la naturaleza humana no quiere decir que hagan al ser humano corrupto, pecador, ya que ellas por sí mismas no hacen al hombre un transgresor de la ley. Intentan que el hombre dé rienda suelta a sus exigencias para que éste no obre conforme a la voluntad de Dios, pero mientras estén controladas por las facultades superiores, tal propósito nunca se dará. Con esto en mente, creemos que este tipo de pasiones son las que Elena G. de White tuvo en mente cuando escribió acerca de nuestro Señor Jesús lo siguiente: la eternidad es sin fin. Nuestra vida aquí es un breve periodo cuando más. ¿Y por qué y por quién estamos viviendo y trabajando? ¿Cuál será el resultado de todo? Necesitamos diariamente la religión de Cristo. Aunque Él sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca se dio a la tentación de hacer un solo acto que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Manuscrito 73. Señales de los Tiempos, 21 de noviembre de 1892. Leemos lo siguiente: la Iglesia de Cristo ha de representar su carácter. Jesús dice: por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Juan 17, 19. Cristo se empeñó totalmente en la obra de salvar las almas. Dejó las glorias del cielo y vistió su divinidad de humanidad, sujetándose a la congoja, vergüenza y reproche, abuso, negación y crucifixión. Aunque tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, jamás se dio a la tentación de hacer lo que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Y una declaración más, Señales de los Tiempos, 9 de abril de 1896. Las lecciones que dio Cristo cuando recibió a los niños debieran producir una honda impresión en nuestras mentes. Pueden ser traviesos y poseer pasiones como las de la humanidad, pero eso no debiera impedir que los llevemos a Cristo. Él bendijo a niños que tenían pasiones como las de Él mismo. Notamos cómo la sierva del Señor menciona que nuestro Señor Jesús participó de las pasiones humanas de la naturaleza caída, pecaminosa, pero nunca las alimentó, es decir, las controló, al igual que nosotros podemos controlar nuestras pasiones a través de su poder y así obtener victoria sobre el pecado. Qué maravilloso es saber que nuestro Señor Jesús entiende nuestras luchas, comprende nuestras tentaciones
y que Él pasó por el mismo terreno que pasamos cada uno de nosotros. Jesús experimentó realmente y no vicariamente la fragilidad, las penas, los temores que afligen a la familia humana. No hay nada por lo que tengamos que pasar que Jesús no haya experimentado. No estamos solos en este transitar lleno de perplejidades y angustias. A nuestro lado va alguien que pasó por lo mismo y salió victorioso para que nosotros venzamos así como Él venció. Qué triste como la nueva teología eclipsa este maravilloso mensaje. Otro Cristo es presentado. En lugar de presentar a un Dios cercano que se familiariza con nuestras penas, más bien nos presentan a un Dios que nos ve de lejos, que nos pide que vivamos una vida que Él nunca vivió, que pasemos por circunstancias que Él nunca experimentó. Qué Dios más áspero e ingrato es el que presenta la nueva teología. Ahora bien, hay otro tipo de pasiones que encontramos en los escritos de la hermana White y son las pasiones y apetitos que deben ser eliminados. Veamos cómo lo expresa Elena G. de White. El deseado de todas las gentes, página 270. El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. Obreros Evangélicos, página 134. Las pasiones pecaminosas deben ser crucificadas. Clamarán por ser satisfechas, pero Dios implantó en el corazón propósitos elevados y santos, y estos no deben ser degradados. Es únicamente cuando nos negamos a someternos al dominio de la razón y de la conciencia, cuando somos arrastrados hacia abajo. Pablo declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una declaración más, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 84. Deben crucificarse la voluntad no santificada y las pasiones, lo que puede considerarse como una obra estricta y severa. Según Elena G. de White, hay pasiones que deben ser eliminadas, desalojadas o crucificadas. Dichos términos son sinónimos. La idea es que debemos estar libres de ciertas pasiones pecaminosas. El doctor Ralph Larson, con base en los escritos de Elena G. de White, hizo una lista de las pasiones que debemos eliminar de nuestras vidas. Estas son las siguientes: pasiones depravadas, bajas pasiones, infames, pasiones infernales. Testimonios, tomo 2, página 474. Pasiones corruptas. Testimonios, tomo 2, página 410. Amargas y funestas pasiones. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 1017. Pasiones vulgares. Testimonios, tomo 3, página 475. Pasiones asesinas. Patriarcas y Profetas, página 658. Pasiones pervertidas. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 238. Y pasiones viciosas. Testimonios, tomo 2, página 468. Creemos que dichas pasiones son las que no habían en nuestro Señor Jesús. Sobre esto, la hermana White escribió lo siguiente: la majestad del cielo, mientras se ocupaba de su misión, se dedicaba frecuentemente y sinceramente a la oración. No siempre visitaba el monte de los olivos, pues sus discípulos conocían su refugio favorito y a menudo lo seguían. Elegía la quietud de la noche cuando no sería interrumpido. Jesús podía sanar a los enfermos y levantar a los muertos. Él mismo era una fuente de bendición y fuerza.
Mandaba aún a las tempestades y ellas le obedecían. No había sido mancillado por la corrupción, ni tocado por el pecado. Sin embargo, oraba, y a menudo lo hacía con profundo llanto y lágrimas. Oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestros fracasos, que son tan característicos de nuestra condición humana. Pedía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Y una declaración más se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 218. La declaración anterior, que no les di la referencia, se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 451. Dice así: como estaba revestido de humanidad, sentía la necesidad de la fuerza de su Padre. Tenía lugares selectos para orar. Se deleitaba en mantenerse en comunión con su Padre en la soledad de la montaña. En este ejercicio, su alma santa y humana se fortalecía para afrontar los deberes y las pruebas del día. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y debilidades, porque elevó sus súplicas nocturnas para pedir al Padre nuevas reservas de fuerza, a fin de salir vigorizado y refrigerado, fortalecido para arrostrar el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todo. Se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Vemos entonces que, según Elena G. de White, nuestro Señor Jesús no poseía las pasiones que nosotros debemos eliminar, crucificar. Así como Cristo no tuvo esas pasiones pecaminosas, Dios espera que en nosotros no encuentren asidero dichas pasiones. Así lo presenta Elena G. de White en El deseado de todas las gentes, página 271. El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. Al ver estas declaraciones de la sierva del Señor y lo que influyen en el tema de la naturaleza humana de Cristo, es preocupante que no hayan sido expuestas en preguntas sobre doctrina ni en el libro La naturaleza de Cristo, del doctor Roy Adams. Presentar solo una cara de la moneda no hace justicia a la honestidad y la responsabilidad que debiera caracterizar a todo expositor de temas bíblicos, por la naturaleza sagrada implicada en dichos temas. Sintetizando el primer punto que estamos tratando, podríamos mencionar que existen dos tipos de pasiones. Uno, las que deben ser controladas por las facultades superiores. Estas pasiones en sí no nos hacen pecadores, sino que pecamos si dejamos que ellas dominen las facultades superiores. Estas pasiones son las que tomó nuestro Señor Jesús al encarnarse. Y dos, las pasiones que deben ser eliminadas de nuestras vidas. Este tipo de pasiones nunca estuvieron presentes en la vida de nuestro Señor Jesucristo y no deberían de estar presentes en nuestras vidas. Teniendo claro estos conceptos, pasemos al segundo punto en análisis de la declaración de preguntas sobre doctrina, que dichas pasiones corrompen a los seres humanos. Pero esto lo vamos a ver en el próximo video.